estas plataformas lo conocen más a uno que uno mismo. Normalmente por una publicación, por una historia en redes sociales cobra. No, yo no tenía una escuela de modelos, yo lo que tenía era un estudio de modelaje webcam. Graciela, de verdad que uno en ocasión de ser una figura pública, en lugar de abrirte puertas, te cierra puertas. Yo ante lo único que me arrodillo es ante Dios y cuando voy a hacer... Bueno, Esperanza Gómez siempre ha estado de moda en Colombia, por diferentes circunstancias, obviamente más por su trabajo en las películas AAA, pero pues obviamente lo que la gente poco sabe es que Esperanza es una mujer empresaria de textiles, de todo eso, y ahora porque le acaba de ganar una pelea a un gigante tecnológico como son los señores de Meta. Esperanza, qué alegría verte. Hola mi negrita, ¿cómo estás? El placer siempre es mío. ¿Cuánto hace que no nos vemos personalmente? A ver. Personalmente hace rato ya. ¿Sí? Sí, hace rato. Bueno, Esperancita, hablemos un poquito porque en esta ocasión todo el mundo la está aplaudiendo, está emocionado porque esta pelea que empezó hace varios años finalmente la ganaste. Cuéntanos de eso. Bueno, no todo el mundo está tan feliz con la noticia porque... Bueno, de Meta no. Obviamente tú, yo, todas las figuras públicas tenemos gente que nos quiere, pero también tenemos gente detractora que nos odia sin ningún motivo. Gente que uno ni conoce, pero la verdad yo muy contenta de este triunfo porque, o sea, yo sí tenía todas las ganas de batallar y defender mis derechos, pero la verdad sí uno dice, ¿será que soy capaz de ganarle a una empresa tan grande como esta? Y a mí cuando fui a poner la denuncia la primera vez, la gente me decía que para qué perdía tiempo, para qué perdía plata, que yo nunca iba a ganar, que no tenía posibilidades. Y mira la importancia de uno tener convicción, de uno ser firme con lo que uno cree. Y en ese caso fue maravilloso yo no escuchar a nadie y simplemente decir, es que lo voy a hacer, así usted me apoye, no me apoye, yo voy para adelante con esto. Y los jueces, todo el mundo nos decía que no recibían la denuncia y gracias a la doctora, a la magistrada Natalia Ángel, no se necesitó sino una sola persona dentro de la corte que dijera, bueno, yo no doy garantías de nada, pero simplemente pásenme en el caso, yo lo analizo, lo reviso y miro, me documento con gente especializada en el tema para ver si tiene cabida de recibir la denuncia como tal. Y gracias a la doctora fue que estamos hoy aquí pues con un fallo a favor nuestro, porque ella en todo este proceso se acompañó de catedráticos, de universidades extranjeras, de organizaciones también internacionales que aportaron conocimiento sobre este tema. Y efectivamente muchos de estos catedráticos y de las organizaciones que también defienden los derechos humanos, el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad, el derecho a la dignidad humana, porque representan diferentes personas con gustos sexuales diferentes, de diferentes etnias, de diferentes razas, de diferentes culturas, que de alguna manera son personas que han sido vulneradas en sus derechos. Así que estas organizaciones se unieron a mi demanda y le aportaron también información a la Corte Constitucional para que entendieran de qué manera manejar el caso de la denuncia que yo estaba presentando. Bueno, Esperanza, contémosle a todos sus seguidores. ¿Cómo? ¿Por qué fue que la demandaron? La conocen pues como que es la mujer más importante, una de las más importantes de Colombia y en América Latina, por estar, pues su trabajo está en cine para adultos. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí en Colombia? ¿Y qué injerencia puede tener la justicia colombiana frente a una empresa multinacional como es esa de Facebook y de Instagram? Bueno, la injerencia que decían ellos es que supuestamente yo por no residir en Colombia, sino que según ellos yo resido solamente en los Estados Unidos, cuando no es cierto. Entonces ellos decían que por no residir 100% en Colombia yo no tenía derecho a denunciar este hecho ante la Corte Constitucional.
que tenía que vivir en Colombia para poder hacerlo, el cual yo sí vivo en Colombia. Yo vivo en Colombia 1 mes y 2 meses en Estados Unidos y así me turno. Entonces mostré pruebas también de que yo sí vivía en Colombia, pero aún así la corte le dijo a Meta, no importa si ella vive o no reside en Colombia, siendo ciudadana, vendiendo contenido, mostrando contenido para los ciudadanos y siendo consumido por ciudadanos, tenemos la potestad de atender su llamado. Aparte de eso, le dijeron Meta le dijo a la corte que ellos no tenían ningún derecho de ingerir ni de recibir una denuncia o de tratar de tomar una acción legal en contra de ellos, porque Meta es una empresa americana, constituida legalmente aquí en los Estados Unidos, y que como ellos no tienen registro de marca en Colombia, la corte no tenía ningún derecho de hacer nada en contra de ellos, lo cual la corte le responde. Nosotros sí tenemos todo el derecho, porque ustedes no tienen una empresa como tal registrada en Colombia, pero utilizan el espectro de nuestro territorio para transmitir un producto que utiliza Internet a través del espectro de nuestro territorio colombiano. Entonces, como venden un servicio dentro de Colombia para colombianos, y no solamente eso, sino que ustedes cogen la información de todos los colombianos sin permiso, se roban la información de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra profesión o oficio, qué tipo de trabajo desarrollamos, nuestra información de salud, porque tienen más información. Estas plataformas lo conocen más a uno que uno mismo, y entonces esta información después se la venden a otras compañías sin nuestra autorización. Entonces la corte le responde eso, sí tenemos todo el derecho, porque ustedes tienen toda la información de los colombianos y fuera de eso utilizan el espectro del territorio, así no tengan como tal el registro de la empresa en nuestro territorio. Esperanza, ahora me enteré por ahí que va a seguir peleando y que les puso demanda civil y que aspira a que la indemnicen mínimo por $1 millón. ¿Eso es verdad? Pues yo no dije que mínimo por $1 millón, eso es lo que de la entrevista. Yo no tengo todavía la cuantía por la cual vamos a demandar, porque lo estamos trabajando con mi abogado Gonzalo, con mi Gómez, con mi abogado Alejandro Sinisterra y con Julián Cuero, que son los encabezados en esta demanda, y con mi abogado Johannes Smith Ramírez también. Entonces estamos como en ese proceso de cuantificación en este momento. Cuando demandé la primera vez, como parte del proceso sí era obligatorio de alguna manera poner una cuantificación en ese momento por los daños y perjuicios en menos de un año que me habían causado, y en ese momento puse una cuantía de $250,000, la cual la corte no falló tampoco en ese punto a favor, porque la corte lo que dice es que ya le da la potestad, porque los jueces de Colombia no tenían la potestad para recibir estas denuncias en contra de esta compañía, pero la corte ya le dice a la justicia civil, ustedes ya pueden recibir las denuncias, y Esperanza Gómez, si desea, puede instalar una demanda ya por los daños y perjuicios económicos causados por esta misma plataforma. Venga, Esperanza, ¿y su merced en cuánto cree que le causaron daño económicamente? Pues además usted es una empresaria, mijita, que hágame el favor, todo lo vuelve plata y oro. Pues Graciela, uno normalmente por una publicación, por una historia en redes sociales, cobra entre $2,000 y $4,000 por una cosa así. Entonces cada cosita va sumando. Yo, por ser imagen de una campaña, dependiendo del tiempo, dependiendo la cantidad de cosas que tengo que hacer, y que normalmente en las campañas publicitarias hoy en día sí o sí tú tienes que hacer mostrar la campaña dentro de tus redes sociales también. Yo por una campaña puedo cobrar entre 50, 40 millones de pesos hasta 300 y 500 millones de pesos. Entonces, si uno empieza a sumar todo eso, pues la cifra se va subiendo. No te puedo dar una cifra porque en este momento no la tengo clara. Estamos precisamente trabajando en eso, y cuando ya instauremos nuevamente esta denuncia, pues seguramente estoy aquí nuevamente contigo contándote la cifra.
Pero por favor, bueno, Esperanza, ya sabemos esto, felicitaciones porque esas peleas hay que darlas. Pero cuénteme qué pasó con la escuela de modelos y obviamente que usted abrió para enseñarle a muchas mujeres y también a muchos hombres. ¿Eso siguió o no siguió? No, yo no tenía una escuela de modelos, yo lo que tenía era un estudio de modelaje webcam, y ahí dentro del estudio a las niñas, pues yo les enseñaba, a las niñas nuevas les trataba de mostrar de cómo, o sea, de cómo monetizar, de cómo hablarle a los usuarios, de cómo tratar de seducirlos, porque nuestro trabajo básicamente se trata de seducción. A pesar de que la gente tiene una imagen también errónea de que toda la gente que se conecta para chatear con nosotros en este tipo de plataformas siempre es con un estímulo sexual. De verdad que hay gente que es tan solitaria que lo único que buscan es como una persona que los escuche, que les escuche sus sueños, sus anhelos, sus tristezas, sus fantasías, sin ningún tipo de censura. ¿Por qué? Porque ellos sienten que como nosotros, debido al trabajo que ejercemos, somos personas constantemente censuradas, entonces que nosotros los vamos a escuchar sin censurarlos y juzgarlos a ellos. Entonces se sienten de cierta manera como en confianza con uno. Y nada, yo en esa época que tuve también un problema con la ciudad de Cali, que el secretario de infraestructura de Cali en ese momento, sin pruebas, me acusó de que yo estaba haciendo una remodelación sin los permisos de la ciudad, la cual ni siquiera era yo, porque en ese momento el establecimiento en el que yo tenía mi negocio, yo vendí mi porcentaje a la compañía con la que estaba en sociedad, y fue la compañía la que estaba haciendo las remodelaciones, no yo, porque yo ya no hacía parte del negocio, yo ya había vendido mi porcentaje del negocio. Y nada, esa fue como la última vez que estuve relacionada con ese tema. En este momento estoy más enfocada en el proyecto de lo que es mi ropa, sobre todo en la marca de ropa interior, que es la que más problemas ha tenido, porque Graciela, de verdad que uno en lugar de ser una figura pública, en lugar de abrirte puertas, te cierra puertas. En el caso mío, por el hecho de ser Esperanza Gómez, la imagen de, en cierta forma, pornografía, y que yo cometí un error, pero no me arrepiento en realidad, fue utilizar mi nombre real. En la pornografía normalmente uno tiene que elegir un stage name o un nombre artístico. Yo no quise hacerlo porque no quería que la gente dijera que yo me avergonzaba de hacer pornografía. Yo dije, pues yo voy a hacerlo con orgullo, lo voy a defender y voy a hacerlo con mi nombre real. Pero eso me ha fallado en contra, porque cuando yo trato de abrir negocios que no tienen nada que ver con pornografía, como en este caso es mi marca de ropa interior que se llama, en Instagram la encuentran como @eglingerie.co, pues me trae muchos inconvenientes, porque los bancos me cierran cuentas cuando se dan cuenta que la propietaria soy yo. Las mismas entidades del gobierno tratan de multarme sin ninguna justificación por ser Esperanza Gómez, porque hay funcionarios del gobierno que no respetan. O sea, yo entiendo que no se sienten identificadas con lo que yo hago, pero deberían de ser gente profesional y no mezclar sus sentimientos personales con su profesión o con el ejercicio de su oficio, porque nada tiene que ver si yo te caigo bien, te caigo mal, si yo estoy cumpliendo con las normas para abrir un negocio, estoy cumpliendo con mis registros INVIMA en el caso de productos que tengan que ver con comida, belleza o medicina, lo que sea, pues no deberían de sencillamente tratar de obstaculizar mi proceso como empresaria, pues porque hago pornografía, y ellos utilizar ese poder de funcionarios del gobierno simplemente para atropellar de manera arbitraria a una persona porque no se identifican con su profesión o porque simplemente les cae mal. Óigame, Esperanza, pero me llama mucho la atención porque yo estaba pues así, cuando me preguntaron, pero Esperanza, le digo, mire, Esperanza está especializada justamente en todo lo que es la ropa íntima. Ya comenzó a tener un local en Cali, así fue que comenzó y ahora regresó otra vez a ese comienzo, Esperanza. Sí, porque, o sea, de verdad, yo amo el diseño de moda. Yo soy diseñadora de moda, yo me gradué de la Academia de Dibujo Profesional en la ciudad de Cali en el 2005.
en la época que te conocí, cuando estaba promocionando lo de Playboy, que ahí fue donde nos conocimos. Y yo en ese momento me gradué como diseñadora de modas y empecé a ejercer mi carrera. No tenía el tiempo, entonces la abandoné. Pero hoy en día quiero retomar ese tema porque de verdad el diseño de modas es algo que a mí me parece hermoso. A mí me gusta el arte y la ropa en cierta forma es arte y crear diseño. Claro que es arte. Es arte, entonces a mí eso como que es una parte que me relaja y que me saca como de la monotonía también un poco de lo que es el sexo y la pornografía. Pero me he encontrado con mucha gente tratando en Colombia de cerrarme las puertas en esta industria, entonces pues yo sigo batallando. Hace casi 2 años estaba tratando de recuperarla porque me la cerraron. Efectivamente toda la producción de la marca no podía vender porque todas las cuentas me las habían bloqueado, me las cerraron. Y acabo de recuperarlas nuevamente, acabo de empezar nuevamente a vender y nada, yo soy una batalla, yo soy una guerrera que por más grande que sea el oponente, yo no me arrodillo y yo no me rindo, o sea, yo sigo luchando. Oye, mi Esperancita y su mercecita. Yo ante lo único que me arrodillo es ante Dios y cuando voy a hacer... O sea que sigue activa en la profesión, a pesar de que está muy dedicada a ser empresaria, sigue activa en la profesión de cine por adultos. Sí, ahí sigo activa, la verdad que es un oficio que también me ha dado cosas muy bonitas, aparte de la económica, que lo que más dinero a mí me ha generado en mi vida ha sido la pornografía, entonces tengo que ser una agradecida del porno porque la mayoría de las cosas materiales que yo tengo se las debo a la pornografía. Pues mi Esperancita, le agradezco mucho, así que nos hayamos encontrado, no sea digitalmente. Espero volverla a ver para darle un abrazo y felicitaciones por ese triunfo que ha tenido contra una empresa como es Meta. De eso se trata, uno tiene que perseguir sus sueños y lo que cree. Así es de que abrazo, ¿yo? Gracias, mi negrita, un besito, nos vemos. Y no me ponga nerviosa, Dieguito, que eres un bebé, entonces cuidadito. Hasta la próxima, Esperanza. Chao, mi amor. Chao.